¿cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Con el regreso del voto obligatorio, más de 13 millones de personas votaron en la segunda vuelta presidencial en las elecciones 2025 en Chile. Después de menos de 2 horas del cierre de mesas, el conteo de votos determinó que el próximo presidente de Chile es José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano y de la oposición. Ganó en todas las regiones del país y solo en 36 de las 346 comunas fue derrotado, lo que convierte a esta elección en la peor derrota de la izquierda y centroizquierda. Conversamos de este tema y lo haremos analizar con don Guillermo Holzman, analista político y académico de la Universidad de Valparaíso. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. ¿Qué tal, Miriam? Un agrado saludarte, muy buen día. Un agrado también de poder conversar contigo. Oye, sí, conversemos sobre esto que en realidad era como bien anunciado, ¿no es cierto? Las encuestas decían, toda la primera vuelta más o menos había hablado, el tema de la incógnita eran los votos de Parisi, el tema de los debates. Bueno, pero partamos primero por hablar que en estos últimos 3 meses del gobierno de Gabriel Boric, ¿en qué debiera centrarse la agenda legislativa? Porque él, recordemos, ha puesto en algunos proyectos presentados, en algunas leyes propuestas, suma urgencia incluso. Exactamente, y lo más probable es que el presidente Boris aproveche lo que queda de diciembre y el mes de enero, donde probablemente va a haber un periodo extraordinario de sesiones del Congreso, de poder sacar adelante en virtud, aprovechando esta suerte de llamada unidad nacional que ha hecho CAS, de poder presionar a los parlamentarios que aprueben legislaciones sobre temas de seguridad, digamos, donde están los temas de inteligencia, la regla de uso de la fuerza. Hay varios otros temas que están todavía pendientes, digamos, en el Congreso. De tal forma de robarle protagonismo a CAS, ser él el que firme las leyes y dejar una muy buena, yo diría, o sea, último legado, si se quiere, que se va a reflejar con toda seguridad en las encuestas con una mayor aprobación para él. Que es normalmente lo que ha pasado además con todos los presidentes en los últimos meses tienen una mejor aprobación. Nunca sabemos si es porque se van, porque realmente han colocado mucho más ahínco en poder gestionar aquellas cosas pendientes que les quedaban de su gobierno. Bueno, pero independiente de eso, digamos, en términos legislativos, más allá de los temas de seguridad, le va a interesar poder sacar adelante temas sociales, que todavía están pendientes digamos, en el Parlamento, de forma tal de poder asegurar un legado social, que es una de las principales críticas que ha tenido el gobierno, que no ha podido avanzar en muchas de las cosas, salvo la reforma de pensiones, a mí que ha sido claramente un gran elemento, pero hay muchas otras cosas que están pendientes. Ahora, el ánimo que tenga el Parlamento para aprobar todas esas cosas, yo diría, es otro tema, distinto. Una cosa es la voluntad del presidente y otra cosa lo que quieran hacer los parlamentarios, porque hay varios parlamentarios, y no pocos, que van a dejar el hemiciclo, tanto en diputados como en senadores. Por lo tanto, para ellos no es tan prioritario poder hacer un trabajo legislativo mucho más fino, mucho más dedicado, considerando además de que hay temas de vacaciones de por medio, en fin, hay varias cosas. Es decir, en la práctica, el Parlamento puede trabajar desde ahora hasta el 20, 25 de enero. Sería extraño que fuese más que eso. Pero entre medio tenemos Navidad, tenemos Año Nuevo, tenemos varias fiestas. En consecuencia, no hay mucho incentivo para que eso suceda. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que hace el ministro Elizalde, que es el encargado de poder hacer las negociaciones legislativas respecto a cuáles son las prioridades que se van a colocar y de qué manera estas se van a negociar justamente con los parlamentarios. Además, el gobierno tiene poco espacio de negociación porque como se va, no puede ofrecer muchas cosas. Entonces, como en el fondo, va a tener que ser, yo diría, proyectos muy, muy concretos que cooperen al legado de Boris, como de estos 4 años. Oye, y pasando como hay mucho de lo que hablar, me gustaría ir como revisando por tema. Por ejemplo, con el tema económico. Ya las economías han dicho que el peso se ha
se ha valorado respecto Total. del dólar. Las bolsas han participado, han partido, digamos, con muchas subidas, con mucha esperanza. Los empresarios también han dicho y han manifestado su felicidad en el sentido de pensar que ahora vendría una cierta forma eh, de, de, de impulso hacia la economía. ¿Qué piensas tú respecto de los efectos de las elecciones en la economía del país? A ver, yo diría primero consideremos que CAS asume el próximo 11 de marzo. CAS ha propuesto, o por lo menos ha señalado en su programa, de que desea reducir los tiempos de espera en los permisos para inversión. Lo segundo que los inversionistas exigen es certeza jurídica. Digamos, le viene bien a casa de que los próximos 2 años y medio no haya elecciones en Chile. Es decir, no tiene la presión, digamos, electoral de que en 2 meses más tengo elecciones, por lo tanto tengo que hacer cambios para poder tratar de mantener la mayoría en cualquiera que sea el tipo de elecciones que se realice. Eh, Lo otro que necesita es manejar los permisos ambientales, a reducir digamos, tanto los criterios como los tiempos en los cuales eso se hace. Y ahí hay cosas que lo puede resolver por vía administrativa, pero hay otras cosas que requieren un cambio legislativo. Y es ahí donde vienen los problemas, en cómo va a negociar en términos legislativos cosas que no están necesariamente en las prioridades que ha señalado en este gobierno de emergencia. Porque recordemos que el caso no tiene mayoría ni en diputados ni en senadores. En diputados hay 18 partidos representados. Más allá de cómo se distribuyan, son 18. Y cada uno con directiva propia, y cada uno con intereses propios, más allá de que lo consideremos en un bando o en otro. Y el que sí va a tener bastante que decir va a ser los 14 diputados de Partido de la Gente, que se transforman, claro, tú dices, lo dices en buena forma, en bisagra, porque pueden mover para un lado o para el otro la votación, pero también lo que es necesario destacar es que tienen capacidad de chantaje para ambos lados. O sea, la bisagra no es gratis, a eso voy. Entonces, claro, si yo voy al gobierno, ¿qué me da el gobierno? ¿Qué sé yo? Entonces, yo quiero tales cosas porque estoy pensando tener más diputados, candidatos a diputados en 2 años y medio más, qué sé yo, cuando haya elecciones, o alcalde, o concejales, etcétera. Entonces, yo creo que acá hay digamos, una dificultad para el gobierno. De ahí la relevancia que tiene el llamado a la unidad nacional, el llamado a pensar en Chile, que hizo Kast en su discurso ante sus adherentes el día lunes. En esa perspectiva, perdón, el día domingo. En esa perspectiva, lo que él busca es colocar en el fondo una agenda donde estaría esto y otros temas que sea de fácil trámite cuando él asuma. Pero para eso tienen menos de un mes, también me atrevería a decir. O sea, la luna de miel de los gobiernos cada vez más breve, digamos, para poder hacerlo y tener compromiso. Y eso significa conversar mucho entre enero y marzo. Conversar mucho con los dirigentes políticos, con los parlamentarios, etcétera. Aprovechando lo que va a ser su posición, el actual oficialismo, está todavía pensando qué hacer después de la derrota. O sea, es decir, fue una derrota abismante, que deja con mucho signo de interrogación el futuro de la izquierda, de cómo se va a recomponer, si va a mantener esta suerte de coalición amplia, de, digamos, una sola izquierda, pero con 2 almas o 3 almas, en fin, multialmístico, por decirlo de alguna forma, o van a separarse y ver qué hacer. Viene la recomposición, además de partidos que han perdido en la calidad de partido político, como el Partido Radical, el Partido Liberal, que va a tener que pensar si vuelven a surgir con otro nombre. Yo entiendo que el Partido Radical va a surgir con otra propuesta socialdemócrata mucho más concreta, pero significa la división de ese partido, aunque sean pocos, es partido. Entonces, al final yo creo que vamos a tener un proceso de recomposición en la izquierda, dependiendo de cuán profundos sean las autocríticas, ¿ya? Y cuán profundo estén dispuestos a entender de que la realidad social hoy día ha cambiado. Y esa realidad social al cambiar también modifica el comportamiento electoral. Un comportamiento electoral que no está ni marcado ni por la derecha ni por la izquierda, sino que por resultados, que probablemente es lo que lleva al triunfo de Kast. Es decir, un voto protesta, digamos, en fondo queremos resultados, y Kast se preocupó mucho de presentar cosas con resultados, o sea, seguridad, economía, inmigración, con cosas concretas. Entonces yo creo que ahí tenemos, diría, un primer encuadre respecto a cómo va a suceder todo eso.
Oye, Guillermo, tú dijiste que recomponer los partidos de izquierda. También hay algunos partidos de derecha que están desapareciendo y que también se van a tener que recomponer y pasar entonces a lo mejor a participar de gobierno, a lo mejor no. Pero te quiero llevar a algo que tú dijiste, esto del pololeo, del noviazgo, de la luna de miel de los gobiernos, cuando recién se instalan, ¿no? En general dicen que dentro de los primeros 90 días debe seguir el encantamiento, porque a una mayoría tan abrumadora como tuvo Cast en estas elecciones, también puede ser que la gente se desilusione rápidamente. ¿Cuáles deberían ser entonces aquellas medidas que él debiera tomar durante estos primeros 90 o 100 días de gobierno? A ver, lo más relevante es el tema económico y el tema, o sea, que son los tres temas relevantes. La seguridad en términos de volver el orden público, muy importante, es lo que ha dicho y lo reiteró varias veces en su discurso ante sus adherentes, el tema de ley, orden, ¿no es cierto? Digamos, y respeto, ¿ya? Esa trilogía que él menciona, muy de Hobbes, si se quiere, o sea, la ley y el orden, aquí, o muy portaliano, si queremos traerlo a nuestra historia. Entonces, esa ley y orden quiere que él se cumpla, que la incivilidad, o sea, que cualquier incivilidad o cualquier cosa que altere la normal convivencia de la sociedad debe tener una sanción. No significa obviamente cárcel, pero debe tener una sanción, o sea que ninguna cosa quede impune. Yo creo que en ese sentido está correcto decir la impunidad, vamos, incentiva la corrupción, incentiva las incivilidades, bueno, es mala consejera la impunidad. Yo creo que eso va a ser lo primero que va a tratar de instalar, efectivamente, que tiene. Lo segundo es el tema de poder tener conversaciones que vayan llevando o sean promesas de inversiones, digamos, prontas en Chile. Las inversiones de las cuales estamos hablando no son inversiones que empiecen a funcionar en 2 días o una semana, no, pueden demorar meses o incluso un par de años, pero son inversiones que son de tal magnitud que finalmente son de mucha relevancia para el país. Y lo tercero, el tema migratorio, que probablemente es ahí donde va a haber una mayor visibilidad en términos de las medidas, porque son más rápidas y son administrativas, es decir, ubicar a los inmigrantes irregulares, que en Chile son alrededor de 300.000, un poco más, ¿ya? Ubicarlos, como decir, que no se han ido ya, digamos, recordemos que está haciendo toda una invitación para que se vayan antes, ¿ya? Llevarlo a un refugio transitorio y luego expulsarlo. Y eso significa, no sé, la cámara entrando al refugio, después la cámara subiendo al avión, y eso le va a dar visibilidad porque la población necesita saber ver qué es lo que está pasando efectivamente. Ver los barrios limpios y ahí el apoyo social va a ser relevante, es decir, tener los barrios limpios, que no haya disminuyan los delitos, y el llamado que hace la burocracia para que realmente trabaje, ¿ya? Y no cometan actos no necesariamente delitos, pero falta las licencias médicas y una serie de otros elementos, creo que van a ser importantes en la medida de ver cómo le hacen caso. Yo creo que eso es uno de los elementos importantes o fundamentales. Y bueno, y ahí está, diría, cómo va a armar su gobierno, es decir, son varios partidos y movimientos, algunos que van a dejar de existir, otros que siguen existiendo. Ahora, la gracia, como Miriam, es que el poder tiene esa capacidad de ser este estupendo pegamento y un excelente imán. Ya que cuando no te hace el poder, que es lo que le pasa a la oposición, le va a pasar a la oposición, no tienen poder, van a estar ahí pegándose cabezazo entre ellos, ¿ya? Pero el poder tiene esa capacidad de ser imán y pegamento a la vez, y todos están dispuestos a estar alrededor de eso. Ahora, vamos a ver qué tan cierto es eso, porque la diferencia entre Partido Libertario con Republicano, hay diferencia, entre Libertario y Renovación Nacional hay diferencia, con la UDI también, en fin, hay diferencias que no son menores al interior. Entre los sector piñerista que está en el gobierno también hay diferencia. Entonces, ¿podrá manejar adecuadamente toda esa diferencia? Yo creo que en la práctica se va a tener vamos a tener que esperar a ver cómo se maneja eso, porque de eso también va a depender la credibilidad que tenga para negociar tanto en el Congreso como también con la oposición, con los partidos políticos de oposición, porque hay varias cosas que van a tener que pasar por ahí. Entonces yo creo que ahí hay una zona que es bastante importante en términos de cómo eso que transmite en su discurso, en términos de conducción, en términos de decisión, en términos de carácter, efectivamente se va a plasmar durante su gobierno.
Oye, sí, porque una cosa es decir toda la buena intención que uno pueda tener, ¿no? Y el pedir a lo mejor a la ciudadanía, ayer hizo, el domingo, perdón, hizo mucho llamado a que cada uno de nosotros, digamos, como personas, como ciudadanos, trabajáramos de la mejor manera y era una forma de, entonces, de avanzar y de ser también, contribuir al país, no esperar de desterrar un poco aquello del que alguien, nadie hace nada o que alguien haga algo, sino que también uno contribuir, ¿no es cierto? Una cosa es la buena intención y otra es que venga aparejado de un sistema judicial, por ejemplo, o un sistema político que lo acompañe o un sistema de todo lo que sean las fuerzas, las fuerzas de orden y seguridad, que lo acompañen y lo apañen, digamos, en ese sentido, ¿no? Exactamente, y junto a eso, es importante que ojalá ahora en estos 3 meses antes de que asuma, tenga una larga conversación con el fiscal nacional, tenga una larga conversación con la recientemente designada presidenta de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, Ana María Seijic, Seijic, digamos, para poder justamente alinear las voluntades en términos de las que las prioridades sean las mismas. De tal forma de que termine esta idea de la puerta giratoria, se solucionen los problemas o los vacíos que hay actualmente para poder asegurar que no haya impunidad, y que los temas y que los casos más emblemáticos no queden ahí por años, cuando en realidad si tú haces cualquier delito como ciudadano común, todo se hace rápido y estás en la cárcel en pocos días. Entonces yo creo que tiene que haber igualdad de trato en aquellos hechos de sangre, lamento decirlo así, como también aquellos delitos de cuello blanco. Entonces tiene que haber una sanción que no solamente sea social, sino que también que sea punible en la cárcel. Entonces yo creo que ahí hay un tema que probablemente espero que se pueda hacer y que la autoridad tenga voluntad para hacerlo. Porque, con certeza, digamos, su mejor aliada, sin quererlo, va a ser Dorothy Pérez, la Contralora General de la República. Exactamente, incluso dicen que podría llegar a ser su continuidad. Claro, claro. Entonces yo diría, ahí yo creo que hay bastante. El mensaje que mande yo probablemente lo va a reiterar, en términos de que todos los chilenos pongamos algo de nuestra parte para hacer para hacer que el país funcione. Creo que ojalá tenga el sentido y finalmente termine, digamos, generando esta sensación de paz. A mí me pareció, por ejemplo, o sea, todo lo que es el respeto, cuando en el discurso hace callar, cuando estaban pifiando a Jara, Ujú. ¿ah? Pide respeto. Claro, el respeto va acompañado de la tolerancia, o sea, Claro. él hace una analogía entre el respeto, la tolerancia y la caridad, a la que yo motivo el sentido también muy cristiano. Y en esa perspectiva, a mí me parece que más allá de ser necesario, de que volvamos a tener ese respeto, también coloca estratégicamente, a mi modo de ver, digamos, el peso de la prueba en lo que va a ser su oposición. O sea, vale decir, cuando tú hablas de respeto, tolerancia y caridad, estás hablando de cuestiones éticas, o morales, si quieres verlo desde el punto de vista Claro, religioso. claro. ¿Ya no? Claro, y el peso de la prueba lo coloca en la oposición, es decir, yo dialogo, estoy dispuesto a conversar con mi adversario, con mi contrincante, estoy dispuesto a todo eso, pero sin violencia, con respeto, qué sé yo. Por lo tanto, lo que dejó establecido de que si la oposición quiere protestar, quiere usar la violencia para dialogar, digamos, el peso de la prueba o sea, les colocó una prueba ética, digamos así, pero muy sutilmente, en Sí. el cual si ellos quieren dialogar, estoy disponible, absolutamente. Puedo escuchar y puedo incluso aceptar cosas que no puedan decir, y incorporarlas dentro de las decisiones que yo vaya a tomar. Tengo el carácter para eso y tengo la decisión para eso. Y lo dijo potente, muy fuerte. Sí. Entonces, el peso de la prueba ética ahora queda en manos del oficialismo. Eso me hace un poco desapercibido, pero diría el sentido bastante claro. Es decir, yo voy a pedir a mi gente que lo respeten a todos. Si ustedes no quieren respetar, entonces no son democráticos. Entonces, o sea, entonces hay una estrategia ahí en términos de cómo quiere establecer la gestión de su gobierno. Oye, y respecto de la estrategia con el extranjero, ¿cómo va a ser, crees tú, el tema de las relaciones diplomáticas? Por ejemplo, con el tema conflicto Estados Unidos-Venezuela, ¿qué va a pasar con Perú, por ejemplo, y con Bolivia, ¿no? Que son nuestros más vecinos del norte. Ahora, ¿qué va a pasar o qué habría pasado más bien con la reunión con Milei? Está por verse, no se sabe, pero tradicionalmente Chile, una de las primeras cosas que hace el presidente electo es visitar al presidente al lado, ¿no es cierto? Porque
porque somos vecinos, pues tenemos más de 5.000 kilómetros de frontera. Efectivamente, José Antonio Caz mañana martes va a estar reunido a mediodía con Milei en la Casa Rosada. Eso ya está confirmado. Yo estaba con la entrevista con Argentina, ya me comentaban ya que estaba confirmado el encuentro entre ellos. Y efectivamente es parte de la tradición. Bueno, con Argentina tenemos muchos temas, todavía una agenda bastante amplia, tenemos una agenda histórica bastante nutrida, en muchos aspectos culturales, comerciales, inversiones, etcétera. Pero hay otros temas que es necesario abordar en términos de los recursos minerales que compartimos a través de la cordillera de los Andes. ¿Ya? Todo lo que es el tema de la Patagonia y lo que ahí sucede, ¿ya? La protección antártica, por otro lado. Entonces hay varios temas que requieren o necesitan una actualización, estando conscientes de la sintonía ideológica que tienen Milei y Kass. Kass no es igual que Milei, es decir, para muchos que me han preguntado, dije yo, aquí es que hay muchos gobiernos de derecha, se derechizó América Latina. Sí, que puede ser que lo consideremos de derecha, pero de ahí es que estén alineados ideológicamente, no. ¿Ya? Digamos, en la práctica no. Acá lo que tenemos es en la práctica, vamos, una sintonía ideológica. Con Milei tenemos el tema común del crecimiento económico, con Trump el tema de la migración, con Noboa en Ecuador la lucha contra el crimen organizado, en fin, entonces yo te diría, hay una sintonía. ¿Ya? Si tú me preguntas a quién se parecería más, yo te diría que dentro del sistema europeo o occidental, claramente sería más comparable con Meloni, que con otro presidente, ¿no? O sea, no es comparable ni con Milei, ni con Trump, ni cosas así. Es decir, él no piensa, la preocupación por la migración la comparten, pero los instrumentos para poder, digamos, luchar contra la inmigración son completamente distintos. Sí, de hecho lo trató de su amigo, ¿no? Cuando le dio las felicitaciones. Oye, pero no quiero dejar pasar una pequeña cosita que llamó la atención ayer, quizá poco, pero quiero preguntarlo igual. ¿Qué pasó con esto de una celebración en un lado y otra celebración en otro lado? Tenían como, se estaba marcando como un cierto distanciamiento, había una gran público en Las Condes y había también un público que estaba citado por los libertarios en Providencia. Y era como una cosa, no sé, llamó la atención. Sí, llamó la atención y es parte probablemente de las tensiones no declaradas entre republicanos y libertarios. O sea, es decir, piensa que en virtud de esta elección, al menos tenemos tres candidatos ya fijos para el 2030, 2029. Uno es Parisi, ¿ya? Otro es Kaiser, ¿ya? Qué sé yo, digamos, y el otro es, uy, se me olvidó. Digamos, Boric. ¿Ya? Boris, o sea, son como tres potenciales candidatos que hoy día se vislumbran. Claramente pueden aparecer otros sin lugar a dudas, vamos a ver qué es lo que depara el futuro, pero hoy día, entonces, yo creo que tiene que ver un poco con esa suerte de, digamos, recordemos que Libertario, los de Kaiser con los de Kass fueron juntos en la lista parlamentaria, ¿ya? Tiene que haber claramente un reconocimiento al libertario en el gabinete. Hoy día había una reunión en la tarde para poder ver todo, empezar a abordar esas negociaciones. Entonces, yo diría que acá el hecho de que libertarios creo que políticamente creo que están en lo correcto, o sea, mantener la identidad y no confundirse. Porque o sea, si yo me pongo, si fuera asesor de libertarios, le diría, mire, Matei salió quinta, ¿ya? Los partidos chilenos vamos perdieron diputados, perdieron parlamentarios en la votación, es decir, están en una crisis, ¿ya? Y yo quiero mantener mi identidad, ¿ya? O sea, si yo me voy a ese lote y me confundo con ellos, ¿ya? Me invisibilizo, Claro. ¿ya? Porque yo soy un partido nuevo, ¿ya? Y ellos tienen ya historia. ¿Ya? En consecuencia, me van a cooptar, ¿ah? O me van a invisibilizar. En consecuencia, yo creo que ese es el sentido por el cual ellos, claro, se sienten parte de, digamos, pero, como diría mi abuelita, distancia y categoría. Oye, para terminar, hubo gente que ha hecho un paralelo, una similitud de estos resultados con la elección del rechazo. ¿Esto se habría transformado de alguna manera en un plebiscito a la gestión del gobierno?
Yo creo que se puede interpretar de esa manera, inevitablemente. Ahora, hay muchos analistas que argumentan respecto a que el clivaje que se produce con el rechazo a la Convención Constituyente, la primera propuesta constitucional, Sí. es ahí donde queda, donde se produce un clivaje. A mi modo de ver, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque lo que sucede ahí es un apruebo o rechazo a un proyecto constitucional, no es una elección de autoridades, no es una elección, digamos, normal, es una elección excepcional, tanto en la elección de los convencionales en su minuto, porque estamos ahí, recordemos la tía Pikachu, en fin, y varios otros más, ¿ya? Y luego cuando esta es rechazada, es un tema puntual, es decir, yo creo que los votantes no ven una relación de una cosa con otra. O sea, tanto así, ¿ya? O sea, ¿por qué se toma en consideración como clivaje el primero y no el segundo rechazo? ¿Ya? O sea, es decir, porque digamos, los referendos constitucionales yo creo que son propios, tienen su propia dinámica, su propio universo, ¿ya? Y empiezan y terminan ahí mismo. Entonces, el resultado, a mi modo, no es extrapolable. Obviamente tampoco el clivaje que acá se está viendo es el sí y el no. Yo creo que estamos en otra circunstancia y que una circunstancia completamente distinta, con inscripción automática, voto obligatorio, con un cambio importante en la sociedad, en la forma de relacionarnos, en la forma de poder pensar como la política. Estamos con una sociedad cada vez más desideologizada, que a muchos no le satisface ni la izquierda ni la derecha. Entonces tenemos varios grupos periféricos que andan rondando alrededor del centro político, pero que no se podrían definir como centro político. O sea, el centro político ha desaparecido. Entonces tenemos derecha e izquierda tradicionales y entre medio tenemos una serie digamos, de esferas que andan dando vueltas, ¿ah? Que yo le llamo, digamos, centros periféricos, ¿ah? Que intentan de alguna manera poder capturar la atención. Yo creo que hay acá un proceso que es completamente distinto y que no correspondería compararlo con con el pasado. A mí me da susto eso porque en la medida en que yo establezca de que el resultado de hoy día viene de allá, ¿ah? Creo que estamos mal interpretando la historia. O sea, es decir, acá el electorado está apostando por el futuro. Y si gana Kast, digamos, por el porcentaje en que gana, es que le creen más a él en que puede ser efectivo. Es decir, las expectativas que ha levantado Kast son muy altas. ¿Ya? ¿Ya? Y si no resulta, porque él tiene mucho voto prestado, o sea, esa votación no es de él. ¿Ya? Hay votos de la concertación, por decirlo, socialismo democrático, hay votos de varias partes ahí que concurren finalmente acá. ¿Por qué? Porque creen que es capaz de poder hacer lo que dice. Entonces, yo creo que eso también lo dejó entrever casi, me pareció muy sincero en su parte, digamos, que transparentarlo anoche, digamos, cuando da su discurso ante sus adherentes. Acá no soy yo solamente, o sea, yo estoy acá porque me eligieron, pero la tarea tenemos que hacerlo todo. Y él está tomando un carácter de líder, yo creo que aparece interesante. Ojalá lo pueda mantener, pero con la humildad necesaria, aunque ya que él nombró la caridad necesariamente va acompañado de la humildad, es decir, Claro, no es de otra manera. claro que sí. Muchas gracias, Guillermo, por haber estado hoy día con nosotros. No, gracias a ti, Miriam, y un gusto como siempre poder compartir contigo. Oye, conversamos hoy día con don Guillermo Holzman, analista político y académico de la Universidad de Valparaíso, que nos ayudó a entender un poquito el panorama político que quedó ahora tras las elecciones y el haber ganado como presidente electo el don José Antonio Kast. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.